Dios te bendiga también a ti, Agustín, al pastor de la iglesia de la línea y por supuesto y por extensión a todo lo que es la iglesia de la línea. Dios os bendiga muchísimo. Desde aquí os envío el mejor de los saludos posibles. Doy gracias al Señor por tener la oportunidad en esta noche de estar unidos junto a vosotros para adorar al Señor y, en mi caso particular, para tener que compartiros una parte de la palabra del Señor. Ya sabéis que estamos impedidos de estar juntos, pero no impedidos de estar unidos. La unidad verdadera está por encima del tiempo y del espacio, y el Señor, que permitió esa unidad, hoy nos permite estar disfrutando de ella. Además de esto, damos gracias al Señor por estas redes sociales que en estos tiempos de dificultad nos están permitiendo mantener comunicación los unos con los otros. Voy a compartiros un tema en relación a la situación que estamos viviendo. Porque esta situación de confinamiento, esta situación de pandemia global, está realmente haciéndonos experimentar algo que realmente es más que novedoso en nuestras vidas. De hecho, me atrevo a decir que ninguno de los que estamos hoy reunidos en torno a Jesús y a través de este sello, ninguno hemos vivido una experiencia ni tan siquiera semejante a esta que estamos viviendo. Esto estamos acostumbrados a verlo en películas de ciencia ficción, pero ahora parece que la realidad supera a la ficción. Estamos viviendo una situación realmente compleja, como decía, novedosa, y esta complejidad y esta novedad provocan en el creyente una incertidumbre. Y esta incertidumbre, a su vez, se manifiesta en una interrogante que está en muchísimas de nuestras mentes y también de nuestros corazones, y que se manifiesta diciendo: ¿esto que está ocurriendo es acaso una señal que nos anuncia el próximo regreso de nuestro Señor? Si esa pregunta tiene visos de verdad, si es cierto que esta pandemia es una señal más que predice la aparición de los últimos tiempos, entonces esta pandemia había que ubicarla bíblicamente en el pasaje de Mateo capítulo 24, versos 7 al 8, donde ahí el Señor Jesucristo dice: y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Dos cosas a puntualizar en el texto leído. Por una parte, el Señor Jesucristo dijo: habrá pestes, y por otra parte dijo: todo esto será principio de dolores. El Señor nos ha informado que a aquel tiempo a que Él denomina como principio de dolores tendría un ingrediente que lo harían comprensible para todos aquellos que lo pudiésemos ver. Y es que el ingrediente de aquellos principios de dolores serían las pestes. Es decir, en el principio de dolores habría pestes como distintivo que nos anunciaría que estábamos en ese principio de dolores. Por lo tanto, tomando este texto como base, podríamos tomar esta peste que estamos viviendo, esta epidemia, esta pandemia, la podríamos tomar como el ingrediente que nos anuncia que estamos en el principio de dolores. Esa expresión, principio de dolores, la toma el Señor de lo que son los alumbramientos de las mujeres. Las mujeres, cuando van a alumbrar a un nuevo niño, empiezan con unos principios de dolores a los que le llamamos contracciones. Eso, en el transcurso del tiempo, va aumentando hasta que se llega al momento crítico del alumbramiento y una nueva vida aparece en este mundo. El Señor, tomando esa expresión de esa experiencia, nos dice que el principio
de dolores, es decir, el comienzo del fin, tendría como ingrediente distintivo las pestes, las epidemias, las pandemias, en definitiva. Por lo tanto, uno de los ingredientes de los últimos tiempos tendrían que ser las enfermedades de carácter internacional, las pestes que se le llamaba entonces y las pandemias que se les llama ahora. Pero claro, que para hablar de lo que es el contexto del final de los tiempos, no solo nos sería necesario hablar de las pestes como ingredientes de los mismos, también tendríamos que hablar de las predicciones acerca de los últimos tiempos de carácter sociopolítico. Y además de esto, tendríamos que hablar también de las señales predictivas de los últimos tiempos de carácter de cómo será la moralidad de la sociedad de los últimos tiempos. Por lo tanto, tendríamos que hablar de tres clases distintas de predicciones que encajarían todas ellas en el final de los tiempos. Dejadme definirlo de esta manera. El final de los tiempos, es decir, la escatología mundial, es como un gran rompecabezas. Un gran rompecabezas que tiene que tener piezas de tres distintas naturalezas. En ese rompecabezas, que es la escatología mundial o el final de los tiempos, tienen que encajar piezas de carácter predictivo sociopolítico. Tienen que encajar también en él piezas de carácter predictivo de la moralidad que tendrá la sociedad de los últimos tiempos, y también en ese rompecabezas de la escatología mundial tendrán que encajar piezas de carácter predictivo en cuanto a pestes, enfermedades o pandemias. Para poder hablar detalladamente de todo esto, yo tendría antes que nada que hablarles de una fecha sumamente importante para poder dilucidar lo que va a ser el encaje de las distintas piezas en el rompecabezas llamado escatología mundial. Y esta pieza imprescindible para empezar a entender lo que es el cumplimiento de los últimos tiempos es el final de la Segunda Guerra Mundial. Fue cuando terminó la Segunda Guerra Mundial que se crearon lo que hoy conocemos como las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas decidieron en aquel entonces encomendar a sus mentes más preclaras, a sus mentes más inteligentes, la tarea de descubrir el motivo principal que dio a luz a la Segunda Guerra Mundial. Y cuando aquellas mentes inteligentes se pusieron a investigar dónde se encontraba el porqué principal de la Segunda Guerra Mundial, descubrieron que el motivo que propició aquella guerra fue la defensa a ultranza que los líderes de aquellos entonces hacían de la soberanía nacional. ¿Qué es la soberanía nacional? La soberanía nacional es la defensa de la identidad propia que cada país hace de sí mismo. Es decir, la soberanía nacional es la defensa de mi país como que fuese el mejor país posible. Es por eso que había líderes de aquel entonces, como Adolfo Hitler, que decía que la raza aria, que era la raza germana a la que él pertenecía, era la raza superior a todas las demás razas. Es por eso que en aquel tiempo líderes como Benito Mussolini decían que el mejor ideario para poder gobernar al mundo sería el fascismo italiano. Es por eso que en aquel entonces también apareció Stalin diciendo que la mejor filosofía para gobernar al mundo no sería el fascismo italiano, sino que sería el comunismo de la antigua Unión Soviética. Y como estos tres, podríamos estar enumerando a un sinfín de líderes de aquel entonces, y todos ellos tenían en común el hecho de defender que su nación era la mejor nación posible. Y esta defensa a ultranza de la identidad y soberanía nacional provocó que entre las naciones hubiese competencias que terminaron por aparecer como conflictos bélicos que desembocaron en lo que después fue la catástrofe llamada Segunda Guerra Mundial. Cuando aquellas mentes inteligentes de las Naciones Unidas descubren que el motivo principal fue la defensa de la soberanía nacional,
que dio a luz a la Segunda Guerra Mundial, entonces esas mismas Naciones Unidas decidieron que había que inventar un antídoto contra la soberanía nacional a fin de que no se volviese a repetir una catástrofe de índole mundial. Y el antídoto que Naciones Unidas creyó inventar, y digo creyó inventar porque realmente no lo inventaron, aunque ellos creyeron que sí, el antídoto que Naciones Unidas creyó inventar para combatir a la soberanía nacional fue aquello que hoy conocemos como globalización. La globalización es la idea que pretendía de alguna manera contrarrestar a lo que era el ideario de la defensa de la identidad nacional de cada país. ¿Pero qué era en sí o qué es en sí la globalización? La globalización es la idea que nos transmite que no somos naciones independientes las unas de las otras, sino que todos somos parte de un todo global. Una frase que definía extraordinariamente a la idea de la globalización en aquellos entonces era aquella que decía que uno no es ciudadano de este o de aquel país, uno es ciudadano del mundo. Había otra frase que también definía muy bien a la idea de la globalización y era aquella que decía que el planeta Tierra es una gran aldea de la que todos somos conciudadanos. De alguna manera, esta idea de la globalización lo que pretendía era restar importancia a la identidad nacional y hacer comprender a cada nación que eran una pequeña parte de un todo global. Pero esta idea de la globalización no la inventa Naciones Unidas, aunque ellos piensan que sí. Realmente los inventores de la idea de la globalización fueron los componentes de lo que fue el antiguo Imperio Romano. El antiguo Imperio Romano es el verdadero artífice de la idea de la globalización. Fueron ellos los primeros que hicieron entender a las naciones de aquel tiempo que no tenían identidad nacional, sino que todas eran parte de un todo que era el Imperio Romano. Es esto lo que hacía el Imperio Romano cuando conquistaba una nación. Cuando el Imperio Romano conquistaba una nación, después de conquistarla le decía a dicha nación: ustedes ya no son un país independiente, ustedes dejan de ser nación y ahora pasan a ser una provincia del Imperio Romano que les conquistó. Esto hicieron con Grecia, esto hicieron con los galos, que son los actuales franceses, esto hicieron con los españoles, esto hicieron con todas las naciones que conquistaron. Ellos llegaban y le decían: ustedes ya no son una nación. Es decir, estaban minimizando su identidad nacional. Y después de esto le decían: ahora son una provincia que forma parte del Imperio Romano. Son una pequeña parte de un todo. Eso es esencialmente globalización. Pero no solo los romanos son los inventores de la globalización, porque conquistaban a las naciones y las hacían provincias del Imperio Romano, sino que además de por esto es porque fueron los romanos, como parte de la globalización, los que hicieron desaparecer en su imperio las fronteras nacionales. Las fronteras desaparecieron en el Imperio Romano a través de las vías pavimentadas. Ya no había fronteras que delimitaban a naciones, porque todo pertenecía a un solo conjunto global que era el Imperio Romano. Pero no solo son los romanos los inventores de la globalización, porque restaban importancia a la identidad nacional y porque abolieron las fronteras. También son ellos los padres de la globalización, porque el Imperio Romano es el primer imperio que señala o inventa una economía global, es decir, ellos inventan una moneda que tenía curso legal para todo el imperio. Eso lo hicieron a través del denario. Era la moneda que tenía valor económico en cualquier parte del Imperio Romano. Pero además de por todo lo dicho, los romanos son los padres de la globalización porque fueron ellos los primeros que señalaron a lo que era un idioma internacional y comercial. El de ellos fue el griego koiné. El griego koiné era el idioma internacional, el idioma global, el idioma comercial que valía para hablarlo en cualquier parte del imperio. Por lo tanto, lo que hace Naciones Unidas al terminar la Segunda Guerra Mundial y sacar a escena de nuevo la idea de la globalización para contrarrestar a las soberanías nacionales, lo que hace Naciones Unidas al sacar otra vez a la luz la idea de la globalización no es inventar nada, sino resucitar, subrayen esto, resucitar el espíritu del antiguo Imperio Romano.
Y si Naciones Unidas a través de la globalización lo que ha hecho ha sido resucitar al espíritu de Roma, entonces esto tiene importancia escritural, porque esto es parte del cumplimiento de una profecía que aparece en el capítulo 2 y en el capítulo 7 de Daniel. En estos dos capítulos, Daniel profetiza que el imperio romano tendría que resucitar, y de que resucitase el imperio romano, el escenario sociopolítico estaría preparado para el regreso del Señor Jesús para arrebatar a su iglesia. Esto que estoy diciendo lo dice el capítulo 2 y capítulo 7 de Daniel. En dichos dos capítulos Dios le enseña a Daniel un mismo mensaje a través de dos visiones. En esas dos visiones del capítulo 2 y 7, el mensaje que Dios le enseña a Daniel es cómo iba a ser el devenir sociopolítico de todo el mundo desde los tiempos de Daniel y hasta el regreso del Señor. Esto se lo enseña Dios a Daniel en el capítulo 2 a través de una visión en la que aparece una estatua de dimensiones increíbles, cuya cabeza era de oro, cuyos pechos eran de plata, cuyo vientre era de bronce, cuyas piernas eran de hierro y cuyos pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. En el capítulo 7 le va a enseñar el mismo mensaje con otra visión. En el capítulo 7 la visión es un gran mar, un mar embravecido, del que empiezan a salir bestias. Sale lo que es un león alado, después de él sale un oso que se levanta más de un costado que de otro, después de él sale un leopardo que tiene 4 cabezas, y después de él sale una bestia tan difícil de definir que el profeta dice es espantosa y terrible, y en su cabeza tiene 10 cuernos. Esto que le ha dicho Dios a Daniel en estas dos visiones era el mensaje por el cual le iba a enseñar cómo iba a ser el desdoblamiento sociopolítico de toda la historia de la humanidad desde los tiempos de Daniel y hasta la aparición de Jesucristo. Y se cumplió. De hecho, ¿cómo no se iba a cumplir si lo había dicho Dios? En los tiempos de Daniel se levantó el imperio babilónico con Nabucodonosor a la cabeza. Estaba representado en el capítulo 2 en el metal del oro y en el capítulo 7 en el león alado que salía del mar. Pero cayó el imperio babilónico con Nabucodonosor a la cabeza y se levantó en su lugar el imperio medo-persa con Ciro el Grande a la cabeza, que estaba representado en el capítulo 2 en la plata y en el capítulo 7 en el oso que se levantaba de un costado más que de otro. Pero cayó el imperio medo-persa con Ciro el Grande a la cabeza y se levantó en su lugar el imperio griego con Alejandro Magno a la cabeza, que aparecía representado en el capítulo 2 en el bronce y en el capítulo 7 en el leopardo que tenía 4 cabezas. Pero cayó el imperio griego con Alejandro Magno a la cabeza y se levantó en su lugar el imperio romano con los césares a la cabeza, que aparecía representado en el capítulo 2 en las 2 piernas de hierro y en el capítulo 7 aparecía representado en la bestia espantosa y terrible. El imperio romano con los césares a la cabeza cae en el 470 y tanto después de Cristo, y ahora había que esperar la resurrección de dicho imperio, que estaba profetizada en el capítulo 2 en los pies que proceden de las piernas. Recuerden, las piernas de hierro son el imperio romano, los pies proceden de las piernas, por lo tanto esos pies estaban representando la resurrección del antiguo imperio romano, en aquellos pies con 10 dedos en parte de hierro y en parte de barro cocido. Pero también la resurrección del imperio romano estaba representada en el capítulo 7 en los 10 cuernos que estaban en la cabeza de la bestia espantosa y terrible. ¿Estaban dónde? En la cabeza de la bestia espantosa y terrible. ¿A quién representaba la bestia espantosa y terrible? Al imperio romano. Por lo tanto, al estar en la cabeza, está hablando de que era una resurrección de aquel imperio. Pero como hemos dicho, el imperio romano cayó en el 470 y tanto después de Cristo, y ahora había que esperar la resurrección de dicho imperio para que se cumpliese la parte de la profecía en la que aparecían los pies y la parte de la profecía en la que aparecían los cuernos. Ha empezado a pasar el tiempo y en la historia no hemos visto nada que se parezca al antiguo imperio romano. No hemos visto nada hasta que llegó la fecha importante de la que yo les hablaba, final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, como ya les he dicho, se crearon las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas quisieron encontrar el motivo que dio a luz la Segunda Guerra Mundial, descubrieron que fue la defensa de las soberanías nacionales y como antídoto creyeron inventar la globalización, que realmente no la inventaron,
sino que lo que hicieron fue, con la globalización sacando la escena, fue resucitar el espíritu del antiguo imperio romano. Es decir, que cuando la globalización sale a escena, estamos ante los prolegómenos del cumplimiento de la profecía en el capítulo 2 en los pies y de la profecía en el capítulo 7 de Daniel en los cuernos. Estamos en los prolegómenos de la resurrección del antiguo imperio romano. ¿Dónde caló más profundamente la idea de la globalización? Donde caló más profundamente la idea de la globalización fue en el continente europeo, que dicho sea de paso, geográficamente era el corazón de lo que fue el antiguo imperio romano. Y cuando Europa absorbe la idea de la globalización, se crea el mercado común. El mercado común no era otra cosa que el intercambio de materias primas entre los países que componían dicho mercado. Esto ya lo hicieron los romanos en su tiempo. Los romanos, cuando conquistaban las naciones, hacía que cada nación conquistada compartiese con los demás sus mejores materias primas. Pero ahora el mercado común da a luz a la Comunidad Económica Europea. Y la Comunidad Económica Europea empieza a representar la resurrección literal del antiguo imperio romano. La Comunidad Económica Europea empieza a representar lo que es el cumplimiento de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido del capítulo 2 de Daniel, y empieza a representar el cumplimiento de los cuernos en la bestia espantosa y terrible del capítulo 7. La Comunidad Económica Europea es la resurrección del imperio romano, no solo porque pone en práctica la globalización en cuanto a el intercambio de materias primas, sino que también la Comunidad Económica Europea, copiando al antiguo imperio romano, abole las fronteras. Nosotros hemos sido la generación que hemos visto la abolición de las fronteras en Europa. Pero no solo por ese ingrediente, sino que la Comunidad Económica Europea también copia al antiguo imperio romano en el hecho de crear una política económica única en el famoso euro, como hicieron los romanos en el famoso denario. Pero no solo copia la Comunidad Económica Europea al imperio romano en todo lo dicho, sino que también le copia en el hecho de señalar a un idioma internacional y comercial. En la Comunidad Económica Europea ese idioma es el inglés, como en el Imperio Romano fue el griego koiné. ¿Se han dado cuenta de las similitudes que hay entre el antiguo Imperio Romano y la Comunidad Económica Europea? Todas estas similitudes esenciales nos hacen poder decir hoy que la Comunidad Económica Europea es la resurrección del antiguo Imperio Romano y por lo tanto el cumplimiento del capítulo 2 de Daniel cuando aparecen los pies y del capítulo 7 de Daniel cuando aparecen los cuernos. ¿Y qué dice Daniel en el capítulo 2 y en el capítulo 7? Que en los días de esos reyes, es decir, en los días de los reyes que están representados en los pies y en los días de los reyes que están representados en los cuernos, en esos días, dice el profeta Daniel, que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes del cielo, viniendo para arrebatar a su iglesia. Por lo tanto, podemos decir con propiedad que la Comunidad Económica Europea es el cumplimiento de la resurrección del antiguo imperio romano, y entonces podremos decir que el escenario sociopolítico está preparado para que Jesús vuelva a arrebatar a su iglesia. Ahora bien, si decimos eso, estaremos diciendo una verdad, indiscutiblemente, pero no será una verdad exacta. Para ser una verdad exacta, tendríamos no solo que hablar de la resurrección del antiguo imperio romano, sino de la ruptura que tiene que haber en el imperio romano resucitado, ya que el capítulo 7 de Daniel, al que hacíamos referencia anteriormente, en el final del mismo, nos habla que entre los 10 cuernos que representan al imperio romano resucitado y que se cumplen en la Comunidad Económica Europea, entre esos 10 cuernos, dice el final del capítulo 7, que tiene que haber una ruptura. Y de esa ruptura aparece un cuerno pequeño, así lo define Daniel. Ese cuerno pequeño del que habla Daniel dice que hablará palabras contra Dios, blasfemará del tabernáculo celestial y perseguirá a los santos. Ese cuerno pequeño que aparece en Daniel es el mismo personaje al que San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses lo define como el hombre de pecado, y es el mismo personaje al que San Juan en sus cartas universales lo define como anticristo. Es decir, que el anticristo de Juan, el hombre de pecado de Pablo y el cuerno pequeño de Daniel son el mismo personaje. ¿Y cuándo aparecerá ese personaje? Cuando haya una ruptura en los 10 cuernos, es decir, cuando haya una ruptura en el imperio romano resucitado que se cumple en la Comunidad Económica Europea. Y cuando esa ruptura exista y aparezca el cuerno pequeño o el anticristo o el hombre de pecado, llámale como quieras, entonces dice el texto que sí que inmediatamente vendrá Jesucristo para arrebatar a su iglesia. Esto está en sintonía
con lo que dice San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2. Dice San Pablo en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta como si fuera nuestra, porque no vendrá el Señor Jesucristo a arrebatar a su iglesia, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, que San Pablo junto con Daniel dicen que la aparición del cuerno pequeño del hombre de pecado, del anticristo, tiene que ser inmediata, anterior a la aparición de Jesucristo para arrebatar a su iglesia. Teniendo esto claro, tenemos que decir, no solo nos ha hecho falta que el Imperio Romano resucite en la Comunidad Económica Europea, ahora tenemos que esperar una ruptura en la sociedad de la Comunidad Económica Europea, una ruptura entre los países que la componen. ¿Para qué? Para que después aparezca el cuerno pequeño e inmediatamente después venga Cristo a recoger a su iglesia. La pregunta es obligada. ¿Hemos visto alguna ruptura en la sociedad de naciones a la que llamamos Comunidad Económica Europea? Tendremos que decir categóricamente que sí. De hecho, hemos visto la ruptura recientemente, hace escasamente 2 meses, porque fue hace escasamente 2 meses que empezó el principio de lo que es el Brexit. ¿Qué es el Brexit? Es la ruptura en el conjunto de naciones que componen la Comunidad Económica Europea. Es la primera gran excisión, la primera gran ruptura que hemos visto en la historia de la Comunidad Económica Europea. Esta ruptura, la que llamamos Brexit, es sencillamente el cumplimiento de lo que dice Daniel en el final del capítulo 7. Tendrá que haber una ruptura, y de que esa ruptura se produzca, el cuerno pequeño aparecerá e inmediatamente el Señor vendrá a arrebatar a su iglesia. Escuchadme, el Brexit es el principio de esa ruptura y nos está enseñando que de que esa ruptura se complete, entonces el escenario sociopolítico estará realmente preparado para que nuestro Señor Jesucristo aparezca para arrebatar, para arrastrar a su iglesia. ¿Se dieron cuenta? Hemos colocado ya 2 piezas en el rompecabezas de la escatología mundial, 2 piezas de naturaleza predictiva sociopolítica. Hemos colocado la pieza que nos ha enseñado que el Imperio Romano ya ha resucitado y hemos colocado la pieza que nos ha enseñado que la ruptura en dicho Imperio Romano resucitado se está empezando a acometer. Pero en el terreno de lo sociopolítico no solo tenemos estas 2 piezas, también tenemos que hablar de otra pieza que tiene que encajar en el rompecabezas de la escatología mundial. Y esta otra pieza es una profecía que aparece en Lucas capítulo 21. En Lucas capítulo 21 no profetiza Daniel, aquí profetiza Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en Lucas 21 dice: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, la palabra ahí que usa como entonces en griego es tote, su significado es en aquel tiempo. Entonces, tote, en aquel tiempo aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Está diciendo que Jerusalén será hollada. La palabra hollar es pisar, pero en el sentido alegórico profético está hablando de gobernar, con lo cual el Señor está diciendo: Jerusalén será gobernada, hollada por los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Es decir, cuando Jerusalén deje de ser gobernada por gentiles y sea absolutamente gobernada por judíos, entonces tote, en aquel tiempo aparecerá la señal del Hijo del Hombre. El Señor nos ha quedado una señal en esa profecía y nos ha dicho: mirad, cuando veáis que Jerusalén ya no es gobernada por gentiles y está absolutamente gobernada por judíos, entonces estás alerta, porque mi regreso será inminente. Ante esta profecía tenemos que preguntarnos: ¿Jerusalén está gobernada absolutamente por judíos? Y tenemos que decir que no. Que Jerusalén actualmente en una parte está gobernada por judíos, en otra parte por cristianos, en otra parte por musulmanes, y todo esto bajo la cobertura de Naciones Unidas. ¿Pero por qué es esto así? Esto es así, tenemos que volver para explicarlo a la fecha importante, final de la Segunda Guerra Mundial. Esto es así porque al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas descubrieron el holocausto nazi, descubrieron los campos de concentración, descubrieron los hornos crematorios, descubrieron la masacre de millones de personas de nacionalidad israelita a las que mató Adolfo Hitler y todos sus correligionarios. Cuando Naciones Unidas descubre lo que ha hecho Hitler con el pueblo judío, se conmueve en sus entrañas y dicen: hay que hacer algo con el pueblo israelí para compensarlo del mal que les ha hecho Hitler. Y la forma que tuvieron las Naciones Unidas de compensar a los judíos fue permitiéndoles volver a la tierra de sus antepasados. Los que conocéis la historia de Israel sabéis que Israel fue expulsado de su tierra en el 70 después de Cristo.
y que no pudo empezar a volver hasta esta fecha de la que estamos hablando, final de la Segunda Guerra Mundial, concretamente 1948. Entre el 70 después de Cristo y el 1948 van la friolera de 1800 y pico de años. Es decir, que Israel ha estado fuera de su patria, expatriada, la friolera de 1800 y pico de años, pero ahora, después de 1800 y pico de años, en el 1948, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas descubren el holocausto nazi, se conmueven y le dicen a los judíos: podéis volver a vuestra tierra, como compensación de lo que os ha hecho Hitler. Y los judíos volvieron 1800 y pico de años después a la tierra de sus antepasados. Pero cuando volvieron, las Naciones Unidas les dijeron: mirad, judíos, os dejamos volver a vuestra tierra como compensación por los males que os ha hecho Hitler, pero no podemos daros a Jerusalén como capital. Los judíos podían preguntar, de hecho preguntaron y dijeron: ¿y por qué no nos podéis dar a Jerusalén como capital? Si Jerusalén era la capital de la tierra de nuestros antepasados. Y las Naciones Unidas, con muy buen criterio, con mucha sabiduría, les dijeron: no os podemos dar a Jerusalén, porque si os entregamos a Jerusalén como capital y que esté gobernada absolutamente por vosotros, tenéis que entender que entonces el mundo árabe se levantará en pie de guerra, porque Jerusalén no es solo ciudad santa para los judíos, también es ciudad santa para los cristianos, pero además es ciudad santa para los musulmanes. Es muy sensible en el aspecto religioso y espiritual Jerusalén. Si le hubieran entregado Jerusalén como capital única a los israelitas, el pueblo musulmán se hubiera levantado en pie de guerra, y entonces con esa decisión Naciones Unidas hubiera provocado la Tercera Guerra Mundial cuando acababan de salir de la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que digo que Naciones Unidas, con mucha sabiduría y tacto, les dijeron: mirad, no os podemos dar Jerusalén. Jerusalén va a ser denominada como ciudad internacional. Va a ser de todos y de nadie. Una parte la gobernaréis vosotros los judíos, otra parte la gobernarán los cristianos y otra parte la gobernarán los musulmanes. Y todo esto bajo cobertura de las Naciones Unidas. Y así se firmó el tratado. Pero ese tratado tenía una nota en la que decía: el único país que puede romper unilateralmente el acuerdo en relación a Jerusalén es Estados Unidos. Esto se firmó en el 1948. Del 1948 al 2018 van 70 años. En 70 años ningún presidente de los Estados Unidos se le ocurrió ni remotamente hacer uso del poder que le daba aquella nota. Ninguno, hasta que llegó Donald Trump. De que Donald Trump llegó en junio del 2018, dijo: voy a hacer todo lo posible y lo imposible también para que Jerusalén sea capital del Estado israelí y esté bajo gobierno único de los judíos. Esto lo dijo en junio del 2018. En diciembre del 2018 dio el primer paso para cumplir su promesa. En diciembre del 2018 tomó la embajada estadounidense de la ciudad de Tel Aviv, que era la capital política de Israel, y tomó de ahí la embajada y la llevó hasta Jerusalén. Era el primer paso para que Jerusalén fuese capital del Estado israelí y gobernada absolutamente por los judíos. Pero si ese fue el primer paso, el segundo paso lo ha dado en enero de este año. En enero del 2020, Donald Trump ha convocado en la Casa Blanca a Netanyahu y también al líder de los palestinos. El líder palestino no ha querido ir, pero Netanyahu y Donald Trump se han entrevistado y han redactado un documento en el que dice que Estados Unidos se compromete a darle al pueblo palestino toda la Cisjordania y además 50.000 millones de dólares para el progreso del pueblo palestino a cambio de que Jerusalén sea capital del Estado israelí y esté bajo el gobierno único y absoluto de los judíos. Ese tratado lo ha firmado Netanyahu, pero que también lo ha firmado Donald Trump. Falta que lo firme el líder palestino, que hasta ahora se ha negado. Pero yo os adelanto que 50.000 millones de dólares tienen mucho poder. Como el líder palestino firme ese trato, entonces estaremos a las puertas del cumplimiento de Lucas capítulo 21, en el que el Señor dijo: Jerusalén será hollada, gobernada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y cuando se cumplan los tiempos de los gentiles y Jerusalén sea completamente gobernada por israelitas, entonces tote en aquel tiempo verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. En aquel tiempo estaremos ante el inminente acontecimiento que conocemos como arrebatamiento. Esa es otra pieza, la tercera de ellas, que encajamos en lo que es el puzzle, el rompecabezas de la escatología mundial. La tercera pieza de carácter sociopolítico. Pero hemos dicho que en ese rompecabezas no solo hay piezas de carácter sociopolítico, que también hay piezas de carácter predictivo en cuanto a la moralidad que tendrá la sociedad del tiempo en el que regresará el Señor. Y de esta también tenemos que hablar.
Y tenemos que hablar de esta sencillamente haciendo mención de una profecía de Jesucristo para no tomar más tiempo del necesario. El Señor Jesucristo dio una profecía que es otra señal del horizonte que nos habla acerca de la inminencia del regreso de nuestro Señor. Dijo el Señor Jesucristo en cierto momento: como Sodoma y Gomorra, como los días de Noé, así serán los tiempos de mi venida. ¿Qué estaba diciendo Jesús en esa profecía? Estaba diciendo: mirad, si queréis conocer cómo va a ser la sociedad a la que yo voy a volver, tendréis que estudiar cómo era la sociedad del tiempo de Noé y cómo era la sociedad del tiempo de Sodoma. Y de que busquéis el denominador común de esas dos sociedades, estaréis descubriendo cómo va a ser la sociedad a la que yo voy a volver. Si estudiamos al tiempo de Noé y a la sociedad de Sodoma e intentamos descubrir un denominador común entre esas dos sociedades, indudablemente el denominador común de esas dos sociedades es el alto grado de inmoralidad, que además era inmoralidad legalizada, pero que además era inmoralidad aceptada. Inmoralidad legalizada y aceptada. Este es el denominador común entre el tiempo de Sodoma y el tiempo de Noé. Los que leéis la Biblia sabéis que en Sodoma vivía el piadoso Lot, y este ha recibido una visita de ángeles bajo forma humana. Son ángeles, pero ellos piensan que son hombres. Han llegado hasta la casa de Lot, y al caer la noche en Sodoma, dice que toda la ciudad de Sodoma se ha puesto de acuerdo para ir a donde la casa de Lot. Han golpeado a su puerta y le han dicho: saca a tus visitantes, les queremos conocer. La expresión "les queremos conocer" en el contexto bíblico está hablando de querer mantener relaciones de intimidad. Es decir, que toda la ciudad de Sodoma se ha acercado a la puerta de Lot para decirle que quieren mantener relaciones de intimidad con sus visitantes. Esto es impresionante. Toda la ciudad. Es decir, el alto grado de inmoralidad era increíble, pero además estaba legalizada, porque nadie se levantó para oponerse a lo que querían hacer. Pero no solo era inmoralidad legalizada, sino que estaba aceptada, porque ellos iban a hacer lo que iban a hacer y no tenían ningún remordimiento de conciencia, sencillamente porque a lo malo le habían llamado bueno, inmoralidad legalizada y aceptada. Pero esto es lo mismo que encontramos en los días de Noé. Vosotros recordaréis que a Noé Dios le hace hacer un transatlántico tierra adentro y le manda a recoger animales de todas las especies. ¿Por qué? Porque dice Dios: voy a mandar un juicio sobre esta generación pecadora. Y entre los pecados de aquella generación que merecía un juicio de Dios, hay un pecado que merece la pena de resaltarlo. Y es aquel que dice: y se casaban y se daban en casamiento. Yo tengo que preguntar: ¿casarse acaso es pecado? Y tenemos que decir rotundamente que no. Que el matrimonio lo inventó Dios. Por lo tanto, casarse no es pecado. ¿Por qué entonces ahí aparece como pecado el hecho de casarse? Sencillamente porque el casamiento del que ahí se hablaba no era el casamiento de un hombre con una mujer, ni de una mujer con un hombre. Hablaban del casamiento de hombres con hombres y de mujeres con mujeres. En los tiempos de Noé la inmoralidad era altísima, pero además estaba legalizada, ya que se permitía, pero además estaba aceptada porque habían aprendido a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Sinceramente, si comparamos estas dos sociedades con la nuestra, no encontramos similitudes. ¿Acaso esta sociedad nuestra no tiene un índice de inmoralidad altísimo? ¿Pero acaso ese índice de inmoralidad no ha sido legalizado en nuestros propios tiempos? ¿Pero acaso esa inmoralidad legalizada no está siendo aceptada a través del ideario de adoctrinamiento de lo que es la comunidad LGTBI? ¿Es que acaso el ideario LGTBI no se está introduciendo incluso en el Ministerio de Enseñanza? ¿Es que no está llegando a los colegios donde estudian nuestros hijos y nuestros nietos para contaminar sus mentes inocentes a fin de que acaben aceptando la legalidad de la inmoralidad? Sí, queridos hermanos, es muy parecida nuestra sociedad a la sociedad de Sodoma y a la sociedad del tiempo de Noé. Y hay que recordar que Jesús dijo: como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Noé, así serán los tiempos de mi venida. Esta condición de inmoralidad legalizada y aceptada en la que nosotros vivimos es un indicativo, es una señal, es una luz en el horizonte que nos da un mensaje. El Señor se acerca, y no de cualquier manera, se acerca a pasos agigantados. Pero hemos dicho que en este rompecabezas de la escatología mundial no solo había piezas de carácter sociopolítico, hemos dicho que también en él tenían que encajar piezas de carácter predictivo en cuanto a la moralidad, pero además hemos dicho que tenían que encajar piezas de carácter predictivo en cuanto a enfermedad. Tratemos estas últimas piezas, las piezas de carácter predictivo de enfermedad. Aquí tendríamos que hablar indudablemente del texto que hemos tomado al principio, Mateo capítulo 24, versos 7 al 8. Ahí Jesucristo dijo que en el principio de dolores habría un indicativo, pestes en plural.
Es decir, que las pestes, las epidemias, las pandemias serían características del final de los tiempos. Yo les pregunto, ¿cuántas pandemias o epidemias ha sufrido la humanidad desde la fecha importante que es la Segunda Guerra Mundial hasta aquí? Muchísimas. Yo voy a recortar el tiempo y en vez de hablar desde la Segunda Guerra Mundial hasta aquí, voy a hablar de la última década. En los últimos 10 años, ¿cuántas pandemias hemos tenido? Yo recuerdo la del ébola, la de la gripe aviar, la del virus Wipat, la de la crisis de las vacas locas y el coronavirus actual. ¿Se dan cuenta cuántas en tan solo 10 años? Si profundizásemos un poco encontrábamos algunas más. Y el Señor dijo que las pestes en plural serían denominador común de el tiempo del principio de los dolores. Por lo tanto, esta es otra pieza que encaja en el rompecabezas. El rompecabezas tiene casi todas las piezas ya. Y todas esas piezas en su conjunto nos están diciendo, el Señor, nuestro Dios, se acerca. Iglesia de la Línea, este es el tiempo que nos ha tocado vivir. Es el tiempo del principio de dolores. El tiempo que marca el principio del fin, que terminará con el regreso de nuestro Señor para recoger a su iglesia. Mirad, cuando la Biblia en su contexto tiene que hablarnos de lo que es la venida del Señor a recoger a su iglesia, usa siempre una expresión en el Nuevo Testamento, y esa expresión es la siguiente: vendrá como ladrón en la noche. Esa expresión, vendrá como ladrón en la noche, es indicativa del día que Jesús vendrá a arrebatar a su iglesia. ¿Qué quiere decir la expresión vendrá como ladrón en la noche? Quiere decir que el Señor vendrá a arrebatar a su iglesia de una forma inesperada, sorpresiva. Un ladrón no llama por teléfono antes de ir a robar. Él va a robar cuando nadie le espera, de forma sorpresiva, inesperada. Eso quiere decir esa expresión. Ahora bien, esa expresión, ¿hacia quién tiene aplicación? ¿Hacia la iglesia o hacia el mundo inconverso? Indudablemente no hacia la iglesia, sino hacia el mundo inconverso. El Señor vendrá a arrebatar a la iglesia de forma inesperada para el mundo inconverso. A nosotros su venida no nos puede sorprender como ladrón, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque nosotros estaremos alerta, leyendo las señales de los tiempos de las que estamos hablando. Y el saber leer las señales de los tiempos impedirá que a nosotros, el día del arrebatamiento, nos sorprenda como un ladrón. ¿Por qué? Porque nosotros le estaremos esperando. Seremos semejantes, digo tan solo semejantes, a aquellas vírgenes prudentes que tenían sus lámparas encendidas. ¿Por qué? Porque habían velado. ¿Y qué es velar? No dormir. Estás expectante. Así tenemos que estar nosotros, sin dormir, expectantes, con los ojos como platos, leyendo las señales de los últimos tiempos, esas señales de las que hemos hablado, que son como piezas que completan un rompecabezas y que nos dan un mensaje, y el mensaje es: el Señor nuestro Dios se acerca. Este es el tiempo, Iglesia de la Línea, que nos ha tocado vivir. El tiempo del principio de dolores. Esto es lo que estamos viviendo. Ahora bien, ante esto, ¿qué hacer? Mirad, yo no voy a deciros qué hay que hacer ante este tiempo que nos ha tocado vivir, pero sí os voy a decir a quién hay que recurrir. Quizás no sepamos qué hacer, pero grabaros esto en el corazón: sí sabemos a quién recurrir. Lo voy a volver a repetir. Quizás no sepamos qué hacer, pero sí que sabemos a quién recurrir. Tenemos en este tiempo más que nunca que recurrir a través de la fe a nuestro Dios soberano. Le titulo como soberano en esta noche. ¿Saben por qué? Porque lo que quiero realzar de Dios es esto, su soberanía. ¿Qué decimos cuando decimos que Dios es soberano? Decimos que Dios es el que tiene el control de todo, que nada ocurre sin la permisividad de Dios. Dice la Escritura que un cabello de mi cabeza no cae sin el permiso de Dios. Dice la Escritura que un pajarillo no cae de la rama del árbol sin que Dios lo sepa. Cuando yo hablo del Dios soberano, estoy hablando de ese Dios que lo controla todo, ese Dios al que nada le coge de sorpresa. Este mal, que es esta pandemia, es un mal que no ha cogido por sorpresa a Dios, porque Dios es soberano. Y Dios en su soberanía controla aún lo malo. Y cuando Dios controla lo malo, ¿saben lo que hace Dios? Que saca bueno de entre lo malo. Por lo tanto, no sabemos quizás lo que hacer, pero sí sabemos a quién recurrir. Tenemos que recurrir por medio de la fe a nuestro Dios soberano, a ese que en su soberanía sabemos que nada le sorprende y que todo lo controla. Y que cuando Él controla aún lo malo, sabemos a ciencia cierta que Él de lo malo saca bueno. Sí, dejadme recordaros que Dios es un especialista de sacar bueno de lo malo. Como ilustración, como ejemplo, como botón de muestra de esta verdad de que Dios saca bueno de lo malo, dejadme usar la escena del Calvario. Os pregunto yo a vosotros, ¿el Calvario es algo malo?
Yo digo, no, el Calvario es algo peor. El Calvario es una dependencia del infierno. En el Calvario se le mesa la barba, en el Calvario se le llena la cara de esputos, en el Calvario le dan de bofetadas y también de puñetazos, en el Calvario hay cabeza coronada de espinas, en el Calvario hay espaldas flageladas, en el Calvario hay manos y pies atravesados por los clavos, en el Calvario se queda suspendido entre el cielo y la tierra, en el Calvario él se tiene que hacer pecado con todo lo que eso entraña, en el Calvario tiene que padecer toda la ira del Padre, en el Calvario tiene que sufrir todo esto sin el amparo de su amado. En el Calvario se convierte en raíz de tierra seca, sin parecer ni hermosura, despreciado y desechado de entre los hombres. El Calvario no es malo, el Calvario es peor. El Calvario es una dependencia infernal, pero del Calvario, que es algo malo, que hace el Dios soberano, que extrae algo extraordinariamente bueno, porque es del Calvario de donde sale lo que es la oportunidad de salvación universal. La oportunidad de salvación universal, que es algo bueno, sale en algo malo. Lo malo produce bueno porque lo estaba controlando el Dios soberano. Escuchadme bien, quizás en este tiempo que nos ha tocado vivir no sepamos qué hacer, pero sabemos a quién recurrir. Toma tu fe y recurre a tu Dios soberano, a ese Dios soberano que está sacando bueno de lo malo. Porque tengo que decir que entre todas las malas noticias que recibimos, también estamos viendo cómo Dios está sacando bueno de entre lo malo. Mirad, en este tiempo actual, Dios, como os decía, en este tiempo actual, como ilustración de que Dios saca bueno de lo malo, en este tiempo actual, Dios me está permitiendo servirle en la zona de Aragón, Media Cataluña. Y cuando hemos tenido que cerrar las iglesias de Aragón, Media Cataluña, hemos creado sellos locales, un sello en cada iglesia, y hemos creado un sello regional. Y cada noche los pastores me traen los reportes, la información de cómo han estado sus cultos por sello. Todos ellos están preocupados por esta situación, pero también ilusionados porque están viendo lo bueno de entre lo malo. Me pasan la información y me dicen, hermano, hoy hemos tenido más gente en el sello de las que teníamos en lo que eran las capillas. Hoy han venido a los pies del Señor no sé cuántos inconversos que antes no le tenían en su corazón. Hoy se han reconciliado no sé cuánto número de hijos pródigos. Hoy aun los creyentes que estaban en el Señor se están limpiando de todo aquello que al Señor no le agradaba. ¿Os dais cuenta? Estos reportes a mí me hacen entender que algo se está moviendo y lo que se está moviendo viene de la parte del Señor, porque el Dios soberano es capaz de sacar bueno de entre lo malo. Escúchame bien, que con esto voy a terminar. El tiempo que nos ha tocado vivir es el principio de dolores. Tenemos que estar expectantes ante las señales de los tiempos para que no nos sorprenda a nosotros como ladrón. No sabremos quizás lo que tengamos que hacer a ciencia cierta, pero a ciencia cierta sí sabemos a quién recurrir. Es el momento de recurrir por la fe al Dios soberano, aquel que lo controla todo y que es capaz en su soberanía de sacar bueno de lo malo. Estamos viendo cómo Dios saca bueno de lo malo. Por lo tanto, hoy termino diciéndote, ha llegado el momento en este tiempo de buscar a Dios más que nunca, ha llegado el momento de orar más que nunca, ha llegado el momento de ayunar más que nunca, ha llegado el momento de leer más que nunca, ha llegado el momento de alinear nuestras vidas con Dios más que nunca. Escúchame bien, si eres inconverso y me estás escuchando, estamos en el último tiempo, ha llegado el momento de que vengas rápido y raudo por tu vida, te arrodilles ante Dios y le recibas como Salvador para ser constituido templo del Espíritu Santo. Pero si acaso tú me estás escuchando y eres un hijo pródigo que te fuiste de la casa, no lo dejes para mañana, corre en esta noche, vuélvete a la casa de la que nunca debiste salir. El Padre te garantizo que te está esperando. Pero si acaso eres uno de los hijos del Señor que nunca se marchó de la casa, tengo que decirte que es el momento de quitarte esas pequeñas cosas que había dentro de ti, esas irregularidades. Es el momento de echar fuera la paja para que solo quede el grano. Es el momento de purificarnos y santificarnos. Es el momento de pedir perdón por todo aquello que sea irregular en nuestras vidas delante del Señor. Por lo tanto, te digo a ti, creyente, límpiate de toda suciedad. Te digo a ti, hijo pródigo, vuelve a la casa. Te digo a ti, inconverso, vente a los pies del Señor. Queda poco tiempo. Es el momento de empezar a hacer lo que tengamos que hacer. Quizás no sepamos muy bien qué hacer, pero sabemos a quién recurrir. Es el momento de, por medio de la fe, recurrir al Dios soberano, a ese que va a sacar bueno de entre lo malo. Recuerda,
Si no conoces al Señor en esta noche, no dejes que se termine el día sin reconciliarte con Él. Si eres hijo pródigo, no dejes que esta noche termine sin que te vuelvas a la casa. Si eres cristiano que nunca te fuiste, no dejes que esta noche termine sin pedir perdón y arrepentirte confesando todas aquellas cosas que pudiera haber del desagrado de Dios en tu vida. Este es el momento que estamos viviendo. Iglesia de la Línea, adelante con fuerza. Dios sigue estando de nuestra parte. Dios os bendiga muchísimo. Gracias al Señor por haber podido estar con vosotros y hasta otra oportunidad.